¿Existe realmente el alma? ¿Qué sucede con nosotros después de morir? Son dos de las preguntas más importantes que han acompañado a la humanidad durante su historia. Interrogantes que tanto la ciencia como la religión han intentado responder hasta el día de hoy, sin ponerse nunca de acuerdo. Eso, al menos hasta ahora. Aunque durante siglos la ciencia ha negado la existencia del alma, hoy nacen nuevas teorías y estudios científicos que buscan probar que la religión, al parecer, no estaba tan equivocada. Desde experimentos que demuestran la pérdida de peso justo después del momento de la muerte, a señalar a la glándula pineal como el lugar donde el alma residiría. Avances en el conocimiento científico que, más que profundizar en la oposición entre ciencia y religión, parecen acercar las posiciones por medio de impactantes descubrimientos, los mismos que podrían demostrar científicamente que el alma, pese a ser abstracta e inmaterial, existiría. ¿Muere el alma cuando muere el cuerpo? ¿Qué pasa con el alma una vez que fallecemos? Interrogantes que se han mantenido desde el comienzo de la humanidad y que hoy serán parte de nuestra conversación junto a Dr. File. Hoy hablamos del alma, junto a Dr. File, hashtag abierto, Dr. File @mentiras, la red. Dr. File, partamos por lo fundamental. ¿Qué es el alma? Mira, hay dos fundamentales definiciones o aspectos a considerar. Lo primero es que es la creencia en una entidad inmaterial que le da vida a los cuerpos y que es inmortal. Eso por un lado. Es decir, es lo que vivifica la materia inerte, por un lado. Y por otro lado hay una definición filosófica para entenderla que es el principio constitutivo de la unidad del ser humano. Es decir, nosotros, como seres humanos, compartimos una realidad sustancial. Somos iguales en ese sentido, pero tú eres único. Aquello que es único en ti te lo da este principio de unidad. Compartimos muchas cosas, pero tú eres único en ese sentido. El alma humana, en este sentido, es eso. Y todas las grandes religiones de la historia la han considerado desde siempre como un elemento inmortal que va a ir, o inmaterial, que de alguna forma va a darle vida no solamente a los humanos, sino que también a las plantas, también a los animales. Ahora, para la tradición católica cristiana, el alma humana es un alma racional que nos hace pensar y que es creada por Dios. Es un don de Dios en ese sentido, el alma humana. Eso es la visión en términos generales de este principio que vivifica la materia. ¿Todas las religiones creen en el alma? Unas más que otras sí, pero todas piensan que hay este elemento espiritual, una especie de ingrediente inmaterial que está en nuestro cuerpo, pero que en un momento dado sale del cuerpo. Dr. File, ¿qué dice la ciencia frente al mismo tema? ¿Qué dice la ciencia sobre la existencia y qué sería, según la ciencia, el alma? Mira, uno tiene que ser muy claro. Desde la aparición del método científico con René Descartes, que es un método que busca ver las cosas concretas, materiales, observables, desde ese minuto en el siglo XVII, el alma humana no existe, porque nadie la ha visto, porque nadie la ha pesado científicamente, porque nadie la ha registrado. Por lo tanto, para la ciencia moderna mayoritaria, el alma se disecó, no existe. Y sobre todo para la ciencia del siglo XX, tampoco pasó a ser objeto de ciencia, porque la ciencia lo que hace es investigar el mundo concreto. Y si es inmaterial, ¿dónde está? Por eso, para la ciencia, el alma humana en realidad es un invento de las religiones,
como consuelo ante el miedo que tienen las personas ante la muerte, como lo único necesario en la existencia es la muerte. Todos nos vamos a juntar en la muerte, y como para la ciencia nosotros provenimos de la nada y volvemos a la nada, de alguna forma el único consuelo que le queda a la existencia humana es decir que hay un alma espiritual que va a trascender y va a sobrevivir a esta cosa que es la muerte, que es un fracaso, que es volver a la oscuridad de la nada. Por eso, ante el miedo y la angustia que tiene la humanidad de volver a morir, las religiones les dan este consuelo. Pero en términos científicos no hay ninguna evidencia realmente concreta de lo que hay después de la muerte, ni tampoco hay ninguna evidencia concreta de que se tenga alma. Las visiones, de alguna forma, por ejemplo, las proyecciones mentales, las ideas, todo lo que el hombre produce es producido por el cerebro. Las ideas salen de las conexiones neuronales, pero no de algo trascendental o inmaterial. Dr. Feil, ¿la ciencia ha intentado buscar, describir en algún minuto la existencia del alma? ¿Lo ha intentado en algún minuto? Aquí está el punto. Porque en realidad, dicho esto de que para la ciencia en realidad el alma no existe y que es un consuelo de las religiones, vamos a comenzar a explorar qué es lo que ha pasado a partir de una investigación de Duncan McDowell, que la hizo particularmente en 1901. El doctor Duncan McDowell fue un médico de Harvard Hill, Massachusetts, Estados Unidos, que lo que quería era pesar, de alguna forma, buscar el peso del alma, en un experimento que consistía en medir el peso de las personas exactamente cuando mueren, o sea, previamente a la muerte, y cuando mueren, para ver si se perdía algunos gramos. O sea, el peso de un ser humano vivo y luego el peso de ese mismo ser humano recién muerto. Efectivamente. Y este es el primer acercamiento científico a este problema del alma humana, porque en 1901, ocupando las balanzas de peso más avanzadas que había, y ante una serie de enfermos de tuberculosis, él tenía 6 enfermos de tuberculosis y logró, de alguna forma, determinar el momento exacto de la muerte de 4 de estos enfermos. En 2 casos no lo logró determinar. Y ahí es donde aparece todo esta leyenda popular de los 21 gramos, porque en el primer experimento de Duncan McDowell, lo que hizo fue medir una variación de peso de 21 gramos, pero en realidad no fue solamente 21 gramos, porque en los otros cuerpos también había una variación, en los otros 4 experimentos, de 10 hasta 45 gramos de pérdida de peso. Por eso apareció toda la leyenda urbana de que en realidad el alma, cuando la persona muere, se desprende en 21 gramos. Incluso se hizo una película. Exacto. Entonces, ahora, evidentemente, él quería ver si es que el cuerpo perdía líquidos, si en realidad el peso estaba radicado en el aire que se tiene en los pulmones, en la sudoración. Pero a lo que concluyó fue eso, fue que en realidad el peso que se pierde son pequeños gramos. ¿Qué persona usó para su experimento, más allá de que, entiendo, como bien nos dice el doctor Feil, eran enfermos de tuberculosis, ¿no? Enfermos de tuberculosis. Y mira, sucedió que todos estos enfermos de tuberculosis, enfermedad que en su momento dado la padecieron muchísimo en esa región, estaban determinados a morir fundamentalmente, evidentemente estaban condenados. Entonces esto se dio en un ambiente también de esta experimentación bastante más oscura, en un laboratorio que él tenía, donde logró medir exactamente
y ponerlos en esta balanza, medir exactamente cuánto era el peso de estos enfermos. Ahora, muchos, con el paso del tiempo, han de alguna forma desacreditado esta investigación, atribuyéndole factores externos. Por ejemplo, que en realidad lo que se perdía, primero que no había ningún, digamos que no es científico porque no se puede repetir el experimento. Después, que la balanza, si bien es cierta, era la más precisa de su momento dado, eran balanzas bastante, digamos, para las mediciones actuales, bastante poco precisas. Aunque en su tiempo, en el 1900, eran estas de peso y ponían al otro lado otro pesito, se medían bastante bien, pero en realidad cambiaban algunas cosas. Por eso, los experimentos, en un caso, en el primero, se pierden 21 gramos, pero después se llegan a perder, en otro caso, 10 gramos en el momento exacto de la muerte y en otro caso 45 gramos. Una de las conclusiones a las cuales llegó este doctor fue que el peso de las almas no son iguales. Depende de cuán desarrollado tengas tu alma en el momento de la muerte, va a determinar el peso. Entonces, es un primer acercamiento a sostener científicamente, o más bien dicho, dentro de esta visión, porque recordemos que el método científico implica siempre repetir la prueba y que siempre se llegue a un mismo resultado, cosa que no ocurre. En los otros dos casos no se logró determinar el momento exacto de la muerte. Este científico, el señor McDougall, llega entonces a esta conclusión. Llega a esa conclusión. Que esos 21 gramos o estos gramos de pérdida, o sea, 21 más o menos, ¿es efectivamente el alma humana? Llega a esa conclusión. Él se convence de eso. Él llega a esa conclusión. Ahora, por eso digo, uno tiene que recordar que si bien es cierto, eso fue lo que se divulgó popularmente, no es propiamente tal un experimento científico porque no se puede repetir a voluntad, porque los resultados son variados, porque en algunos casos no se logra efectivamente determinar el momento exacto de la muerte. En muchas ocasiones estaban preocupados realmente mirando a estas personas que se estaban muriendo, por eso se mantuvo durante mucho tiempo en la oscuridad este experimento, esperando la muerte. Era una especie de, bueno, los señores de la muerte estos. Claro, y los pacientes de tuberculosis eran verdaderos conejillos de indias. Así es. Ahora, todos estaban condenados a morir, porque en aquel entonces muchísimos murieron. No había un remedio para la tuberculosis, entonces ideal para todo lo que fue en su momento dado este experimento. Cuando esto sale a la luz pública, doctor File, ¿qué tanto impacto causa en la sociedad? Mira, uno puede decir que hay fundamentalmente dos caminos que sigue este experimento. Todo lo que fue la leyenda popular de los 21 gramos, el alma pesa 21 gramos. Pero ese fue el la primera medición de este doctor. Increíble este dato, ¿no? Porque data de hace muchísimo tiempo y quizás muchos se enteraron de esta historia a partir de lo que ya mencionaba, doctor File. La película 21 gramos, dirigida por González Iñárritu, el ganador de premios Oscar. Efectivamente. Entonces, lo primero es que se divulga esto y pasa a ser una leyenda popular que, como tú dijiste, llega hasta el día de hoy. Pero simultáneamente, obviamente le cayeron críticas. Y la comunidad científica, en términos bastante reales, descalificó esta investigación y fue sustentando que era imposible medir eso. Recordemos que estamos a principio del siglo más materialista de la historia de la humanidad, prácticamente, que es el siglo XX. El siglo XX va a momificar todo espíritu. E incluso este experimento va en contra del paradigma científico. Entonces, ¿cómo me van a venir a...? Siempre los médicos comenzaron a atribuirle a esta pérdida de peso en en una serie de líquidos que se pierden,
en pérdida Son fluidos, secreciones, se refiere a eso. Efectivamente. Entonces, científicamente no tiene hasta el día de hoy este experimento un sustento ni un reconocimiento científico. Forma parte quizá de la historiografía de la medicina, pero no se le puede atribuir hasta el día de hoy una realidad científica, lamentablemente, para los experimentos que hizo, y también criticado en su momento dado por muchos que al romper el paradigma, porque el paradigma científico es un paradigma materialista, lo que mide la ciencia es la materia, no está midiendo lo inmaterial. Entonces, pretender medir o buscarle una prueba a algo que ya desde el principio está calificado y definido como algo inmaterial, no es objeto de la ciencia. O sea, nunca se han intentado hacer otros experimentos en torno a la existencia o no del alma humana. Mira, de este tipo no. No han habido hasta al menos, bueno, de este tipo no, o sea, que uno sepa que realmente están midiendo cuánto pesan, claro. No lo sé si lo han vuelto a hacer. Pero sí han habido otros experimentos que buscan darle un sustento científico al alma humana. Y ahí está lo relevante, porque recordemos que la ciencia del siglo XX es una ciencia basada en que la mente humana va a explorar la materia. Y el mundo inmaterial no es objeto de investigación científica. Pero uno tiene que recordar todo lo que fue un episodio muy relevante a nivel de la ciencia y que nos va a ir abriendo este mundo del alma y este mundo de lo inmaterial, que partió fundamentalmente en 1932 con Paul Dirac. Paul Dirac es un premio Nobel de física que él, estudiando los protones, llegó a la conclusión teórica que un protón tenía que tener una antipartícula, es decir, un antiprotón. ¿Ya? Y aquí está el punto, porque efectivamente la ciencia en los aceleradores de partículas, y no hace mucho tiempo, probó científicamente la existencia de unas partículas que son lo contrario a las partículas materiales. Mientras, por ejemplo, lo que tocamos acá está compuesto de átomos con protones, los protones tienen carga positiva. Pues bien, lo que se descubrió es la existencia de una antipartícula con carga negativa, es decir, con un antiprotón. E incluso hoy día en varios laboratorios los logran de alguna forma succionar a través de imanes. Se hacen chocar particularmente protones con unas barras de iridio, y de esa explosión de las, digamos, que ocurre en el interior de los aceleradores de partículas a inmensas velocidades, surgen partículas y antipartículas. Entonces, ¿qué son las antipartículas? Para el mundo de la ciencia, para el mundo físico, en realidad son partículas antimateriales, son antipartículas que es lo contrario a las partículas que tocamos, de tal forma que se ha establecido que toda realidad material tiene su contraparte en este mundo de antipartículas. En palabras bastante sencillas, tú estás aquí, Ignacio, con tus partículas materiales de carga positiva, con electrones con carga negativa, pero también esas partículas tienen su contraparte en un mundo de antipartículas, y que existe y que es real, pero que no se pueden unir. ¿Por qué? Porque si se unen, se aniquilan estos dos mundos. Ahora, ¿qué es ese mundo de antipartículas? ¿Es un mundo tan material como el mundo que vemos? ¿O es el mundo espiritual? ¿O es el mundo realmente inmaterial del que ha hablado algunas religiones que han perdido mucha fuerza el último tiempo? Entonces uno tiene que decir primero, científicamente, las antipartículas
son medidas por la influencia que generan en el entorno digamos, material, pero no se han podido, digamos, agarrar estas partículas especialmente. Por lo tanto, se miden por la influencia que generan en la realidad a altísimas temperaturas y energías, pero no porque como que las trajeron acá y aquí tenemos las dos cosas. Tampoco hasta el día de hoy ha habido un experimento que han hecho chocar un protón con un antiprotón, al menos que yo sepa. Entonces, ¿qué es la antipartícula? Y para eso, la religión responde, la ciencia religiosa responde, pero no la ciencia de Occidente, porque la ciencia de Occidente no tiene ningún vestigio de estas antipartículas tratadas de esta forma. Sí lo encontramos, por ejemplo, la definición de las antipartículas en todo lo que es la sabiduría del lejano oriente, la sabiduría de la India. En la India, en todo lo que son los Vedas, en el Bhagavad Gita, en la creencia y ciencia de Krishna, se habla lo siguiente. Esta partícula antimaterial, definida así, está definida por la ciencia del Oriente. Esta partícula antimaterial se encuentra dentro del cuerpo material. Es más fina que la más fina de las partículas materiales, todo consistente con la ciencia. La partícula antimaterial tiene inmensa potencia en comparación con las partículas materiales y como consecuencia de ello no puede ser destruida. Importantísimo. La forma más fina de la partícula antimaterial está enjaulada en los cuerpos burdos y sutiles. La partícula antimaterial para la ciencia para la ciencia del Oriente es eterna. Por lo tanto, también hay otro pasaje que dice: la partícula no material, la cual es la entidad viviente, influye en la partícula material para que trabaje. Doctor File, lo sorprendente de lo que estamos narrando es que este es un texto religioso proveniente de la India, escrito hace miles de años. Efectivamente. Cuando vemos un texto de hace 5.000 años, justo después de la discusión científica en torno a lo mismo, sorprendente las similitudes que hay. ¿Qué es lo que sucede, Ignacio? Es que hoy día hay un gran encuentro, un grandísimo encuentro que desde mi punto de vista va a marcar el futuro de los próximos 1000 años. Este encuentro consiste en esta unión, por decirlo así, entre la física de Occidente y la metafísica del Oriente, es decir, de la filosofía. La ciencia de Oriente con la religión del Oriente se están encontrando, porque ambas están hablando, en este caso, de las antipartículas, en el mismo sentido, pero desde visiones completamente distintas. Mientras dice el Bhagavad Gita, mientras la partícula no material se encuentra dentro de la masa de energía material, la entidad se mantiene como una unidad viviente. En el continuo choque entre estos dos mundos, la partícula no material nunca se aniquila. Lo que estamos viendo acá es que en realidad, bajo esta visión, así como hay un principio material de la realidad, también hay un principio inmaterial de la realidad, que la ciencia de Occidente recién lo está descubriendo a partir de los aceleradores de partículas que están haciendo chocar protones y protones a altísimas velocidades. Entonces están saliendo estas partículas, pero que son partículas prácticamente virtuales. Muy relevante decir lo siguiente, porque típico los científicos actuales, físicos duros, van a decir, no, si esto es materia. Pero uno tiene que comenzar a hablar de diferentes tipos de materialidad. Porque nosotros, cuando hablamos de las antipartículas que existen y que están probadas científicamente en ese sentido, no podemos hablar de un mundo material como este físico. ¿Quiénes vivirían en esa antimateria, doctor File? Ahí está la gran pregunta. Siendo así, lo importante es que para el Oriente esta es una partícula divina.
Es decir, los que viven en este mundo inmaterial vendrían a ser todas las entidades divinas, pero que no se contactan. Almas, espíritus. Efectivamente, dioses, semidioses, ondinas, salamandras y cuantos otros seres de una mitología que se disecó durante muchísimo tiempo. ¿Qué mundo hay ahí? Es la pregunta. Eso es lo muy relevante. Doctor File, ¿qué podemos contar respecto de la molécula del espíritu? Mira, diciendo en todo caso que la molécula... Mira, a partir de este descubrimiento de este mundo inmaterial por parte de la ciencia, o de este mundo tan extraño de las antipartículas, aparece en escena también otro gran investigador, un investigador que se llama Rick Strassman, y que él ya va a buscar un puente y va a investigar un puente que hay entre este mundo físico y el mundo del espíritu a través de lo que es una glándula, que es la glándula pineal. Uno tiene que decir lo siguiente: este doctor, que es de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, estudió las bases biológicas de todos los estados místicos como la meditación y también de eventos que experimenta el ser humano cuando se enfrenta a la muerte. Y determinó que todos estos experimentos que han realizado son similares a cierto tipo de efectos psicotrópicos y alucinógenos que los produce una molécula que es el DMT. DMT, que tenemos un testimonio para saber qué estamos hablando. Es decir, esta molécula de DMT produciría un estado más allá de conciencia, que sería una especie de portal de entrada a este mundo inmaterial o a este mundo metafísico, o espiritual o de antipartículas. Veamos lo que es el ADMT primero. Vamos, Ignacio. Vamos a ver. DMT stands for dimethyltryptamine, N-dimethyltryptamine. If you actually look at the ring structure of DMT itself, you only have really 4 positions that you can attach things to. So you can make diethyl or dipropyl. There are some other types of carbon chains you can attach to that end that do give you compounds that have activity, but very different from DMT. Biosynthetically, it's 2 steps from tryptophan, right? 2 trivial enzymatic steps from tryptophan. Well, tryptophan is an amino acid, of course, and it's everywhere. So all organisms have tryptophan. And all organisms have the 2 key enzymes that lead to the synthesis of DMT. And these enzymes are very ancient enzymes. They're all over the place. They're, again, part of basic metabolism. So theoretically, anything could synthesize DMT. DMT is astonishingly widely available in plants and animals all around the world, but so far nobody really knows why it's there or what its function is. That's a $64 billion question. Is why is DMT in our bodies? Why is it in plants and all sorts of mammals? And what is the role it plays in humans? Qué increíble. Esta es la palabra clave a esta hora de la noche. DMT. ¿Por qué existe esta sustancia no solo en los seres humanos, sino que también en los animales, todos los mamíferos, pero también las plantas? Una suerte de droga que está presente en todos estos seres. Y que el doctor Strassman descubrió que en los momentos de la muerte, cuando se genera una angustia, la glándula pineal segrega esta molécula DMT desde la glándula. ¿Dónde está la glándula pineal? La glándula pineal está en lo más profundo del cerebro humano. Uno tiene que recordar que la glándula pineal
se cuenta que en la antigüedad prácticamente los animales, los reptiles la tenían afuera, por eso se habla del tercer ojo, y que es una glándula que al menos para el doctor va a ser una especie de glándula donde entra el alma y sale el alma humana en los momentos críticos de la vida y de la muerte. Por eso, cuando se habla del tercer ojo, se habla del tercer ojo que está acá, que es un chakra energético, pero apuntando a la existencia de la glándula pineal que está en el tronco encefálico en su interior y muy recubierta. En la antigüedad habría estado en muchos animales afuera. Con la evolución pasó a estar adentro y ser una glándula muy relevante. ¿Por qué? Porque se dice científicamente que el embrión humano aparece esta glándula a los 49 días. Eso está medido. A los 49 días aparece en el embrión humano la glándula. Pues bien, es el mismo tiempo, 49 días, que los monjes tibetanos budistas dicen que al 49avo día es el momento en que el alma se reencarna en el mundo, digamos, a través de la glándula pineal. Y también la diferenciación del feto entre masculino y femenino se da a los 49 días. Increíble, nuevamente, segundo ejemplo donde el conocimiento de la fe se cruza con el conocimiento científico. Efectivamente. En este caso, el mundo del budismo con la experimentación más pragmática. Efectivamente. Entonces, a partir de estas observaciones, este doctor comenzó a investigar y se dio cuenta que esta glándula segrega en un momento dado de mucho estrés esta molécula de DMT. ¿Cómo funciona la molécula? Veámoslo en la siguiente declaración, Ignacio. Through meditation, through fasting, chanting, any number of techniques, there might be a burst of endogenous DMT that was correlated with mystical and near-death experiences. And I had this theory that there was a big similarity between psychedelics and experiences that were possible with a lot of meditation. And that was one of the original findings that led me to start looking for a spirit molecule, for a compound in the brain that elicited mystical experience. I think there may be a role for DMT in explaining any number of hallucinatory phenomena that man has experienced throughout his history. Creativity, imagination, dream states, changes that occur due to isolation, trauma, starvation, all of which produce hallucinatory phenomena. These hallucinatory phenomena are explainable by the presence of compounds known to produce hallucinations. And the only compounds that we know of that are capable of doing this are the class of compounds known as hallucinogens. La molécula del espíritu. La molécula del espíritu. DMT. Y muy importante decir una cosa, porque estas investigaciones de frontera, evidentemente por un mundo entero se van en contra, sobre todo por un mundo que está en contra de lo que son las sustancias enteógenas. Las sustancias enteógenas propiamente son estas sustancias que tienen características psicotrópicas y que producen, digamos, estados temporales de conciencia superior, y que también están en cactus como el San Pedro, en peyote, en el ayahuasca, en los yopo y en cuantas plantas medicinales. Propiamente hay que utilizar bien el lenguaje, sobre todo para el futuro, porque estas plantas, también incluida la marihuana, en menor medida, son plantas enteógenas. Y enteógenas significa que tienen un dios adentro, o que están inspiradas por los dioses estas plantas y esta molécula también del DMT. Muy relevante porque, según estas investigaciones, esta molécula del EMT, al igual que estas otras plantas que acabo de mencionar,
producen estados de conciencia superior, estados de percepción de mundos que no los percibimos en el estado normal, Ignacio. Entonces, es muy relevante para el futuro, sobre todo de la tradición amerindia, de los pueblos ancestrales, porque todos nuestros pueblos ancestrales, Ignacio, utilizaron estas plantas que tenían estas moléculas enteógenas, es decir, que conservan un dios adentro, para comunicarse místicamente con la divinidad de ellos, que es la naturaleza. ¿Esto de plantas que tienen un dios adentro es una forma etimológica de explicar? Por supuesto, y es la forma correcta y más antigua. ¿Qué es lo que pasa? Que estas plantas, como responden a una tradición cultural muy distinta a la religiosa católica, cristiana, fueron calificadas de psicodélicas, de drogas alucinógenas, con una connotación peyorativa. Pero en realidad, todas estas plantas que estamos viendo son plantas medicinales, y el término correcto son plantas enteógenas, que contienen a un dios adentro. Doctor Feil, lo más increíble de lo que estamos explicando es que el DMT existe en cada uno de nosotros. En una glándula que, como entendíamos y aprendíamos, se conecta directamente en nuestro cerebro. Es decir, aquí ya empezamos a romper ciertos mitos en torno a la fantasía, ¿no? El alma humana no estaría en el cuerpo humano, no estaría en el corazón. Estaría conectado directamente con nuestra glándula pineal. Estaría conectado con nuestra... Digamos, la glándula pineal sería una puerta de entrada al alma que se va a difuminar por todo el cuerpo humano. Ajá. Eso es. Ahora, muy importante los resultados de la investigación del doctor, porque Strassman determinó que se segrega esta molécula de DMT de la glándula pineal no solamente en los momentos de la muerte, sino que también cuando llega la oscuridad. Cuando llega la oscuridad es el momento del sueño. Entonces, junto a la melanina, también habría una especie de acción de este DMT natural en el ser humano que nos permite soñar. Y que es muy relevante eso, porque el sueño, ¿qué es? Es un mundo donde las leyes físicas no son reales, bueno, es un mundo de los sueños producido en gran medida también por esta glándula pineal que está en el centro del cerebro humano. Entonces, nos permite tener acceso a un mundo que no es el mundo material en el cual nosotros estamos acá. Tenemos la declaración respecto de los resultados de... o sea, ¿qué es lo que vieron, más bien dicho, estas personas a los cuales el doctor Strassman los investigó? ¿Cuáles son, digamos, qué es lo que vieron estas personas en estos estados donde se utilizó estas dosis de DMT? Muy relevante, porque lo que nos va a decir es que parecen ser un portal a un mundo espiritual. O sea, estos pacientes fueron sometidos a consumir DMT. Así es. Y vamos a conocer qué efectos produjo esta sustancia en sus cabezas. Y que son similares a los efectos que muchas personas han tenido en estados prácticamente catalépticos, o estas personas que tienen esos recuerdos de el túnel antes de la muerte, que van y que vuelven. Son muy similares, según el doctor, a los que utilizaron la DMT en estos experimentos. Veamos lo que dicen. I suppose one of the most unexpected aspects of the study's results was the frequency with which people described a kind of contact with these intelligent kinds of entities that were conscious of them and interacted with the volunteers in this quite strange space. Interactuando con seres de otro mundo, de un mundo que no es este mundo donde todo es material. Entonces él comprueba eso. Él comprueba primero que se repite un patrón. Todas las personas que han estado en coma, por ejemplo, y que han llegado a contar
sus experiencias y que hoy día están bastante bien escritas en el último libro de J.J. Benítez, donde él va poniendo todos los casos de personas que han visto la puerta, que han visto el agujero hacia el otro lado, y es unas especies de ayudantes que vienen para acompañarlos en este viaje, pero que bueno, que vuelven a la Tierra. Todo este mundo estaría también contemplado por los efectos que genera la DMT, esta molécula, este enteógeno, que permite ser una especie de portal al mundo del más allá. Lo relevante, quizá lo más relevante del Dr. Strassman es que las conclusiones de sus investigaciones apuntan a que, según él, la glándula pineal y todo lo que es este DMT prueban para él que el mundo espiritual es real, Ignacio. No se trata de alucinaciones, no se trata de estados alterados, sino que es un universo que en nuestros estados de conciencia normal del día a día es imposible que accedamos a él. Efectivamente. Tenemos la declaración de los resultados y de esta comprobación, según él, de que existe un mundo que es un mundo con otro principio, con un principio espiritual. Fantástico, veámoslos. Vamos, señor director. DMT is, kind of a portal, or, kind of a door for the transport of the spirit out of the body, it appears to me. In some ways, the occurrence of DMT in our brains, in our bloodstream, is kind of validation of a spiritual reality in quite a few ways. Qué increíble. Una realidad espiritual. Esas son las conclusiones de su investigación. Recordemos que el método científico no sirve para esta investigación. El espíritu científico sí, de búsqueda de la verdad, por supuesto, pero no se van a poder repetir. Ahora, para el Dr. Strassman, el DMT y el efecto de la glándula pineal son la prueba de la existencia de un mundo más allá del físico, con otro principio, paralelo al nuestro, y que apenas nosotros con nuestras reducidas percepciones podemos tener acceso. Pero también el DMT, esta molécula enteógena que tiene un Dios adentro y que permite conectarse con este mundo superior, también se obtiene, querido Ignacio, por la meditación. También se obtiene por prácticas de rituales meditativos o prácticas de rituales propiamente espirituosos. Entonces, no es solamente a través de la producción de este enteógeno, sino que también por prácticas meditativas que comienzan a segregar esta molécula a partir de la glándula pineal y permite al meditativo en silencio y generalmente con los ojos cerrados en una posición estática generar DMT y tener una percepción de un mundo que está más allá del físico. Entrar en ese portal. Tenemos algunos videos de la glándula pineal para que lo vayamos viendo. Ya. Y veamos un poco cómo va, digamos, dónde está ubicada y cómo funciona. Perfecto. Vamos a conocer la glándula pineal. Efectivamente. Entonces, muy relevante eso. Es decir, a través de estados meditativos también hay una percepción de un mundo, de este mundo que está más allá. Un mundo vedado por la ciencia occidental. Entonces, vamos al siguiente video. Vamos. I was drawn to the pineal gland, which is a very small organ in the center of the brain, which has always been an object of interest and even veneration for a lot of esoteric physiological disciplines. I thought, it wasn't totally crazy to presume a pineal site of origin of DMT, which, fit in nicely with my theory that the pineal was somehow involved in naturally occurring mystical states.
This hypothesis proposes that the pineal gland at certain times, when it's under specific stress or stimulation, it releases a significant amount of this hormone, DMT, and it's that hormone that facilitates the entering and exiting of the soul in the body. Ahí está, el DMT te llevaría entonces a estados místicos espontáneos. Efectivamente, y como te dije, se puede producir también por prácticas meditativas, que es donde se te abre la percepción, y por rituales ancestrales, utilizando ciertos, plantas enteógenas. Al mismo tiempo, elementos como el flúor, que está en toda el agua y en muchas otras cosas, el flúor lo que hace es afectar precisamente a la glándula pineal y la segregación de este DMT. Entonces, estamos en un mundo donde aquellos que donde está el flúor prohíbe de alguna forma que se expanda la conciencia y que inhibe toda esta cosa. Es decir, estamos en un mundo donde más materialistas estamos siendo debido a muchos factores. Muy relevante porque también todas las tradiciones místicas dicen que cuando la persona muere, el alma humana está rondeando la cabeza durante 3 días en las tradiciones cristianas. Por eso se velan durante 3 días los muertos. Es decir, en torno de la glándula pineal está el alma que se ha logrado desarrollar durante mucho tiempo. ¿Cómo responde la ciencia para sostener la inexistencia de este mundo espiritual, para sostener la inexistencia del alma? La ciencia te dice hoy día que el alma es el genoma humano, el ADN, y que ahí está todo, Ignacio. Importante, ¿por qué? Porque es la respuesta de la ciencia a estos avances de frontera que estamos viendo y que nos están encaminando a una resurrección del espíritu, Ignacio. La religión y la ciencia se empiezan a juntar en esta clase de descubrimientos, en esta clase de análisis. Por supuesto que sí, se empiezan a juntar. A partir de estas investigaciones, el mundo físico está volviendo a darle vida al mundo metafísico o al mundo espiritual, Ignacio. Dr. Feil, ¿puede morir el alma? Muy relevante la pregunta. Para concluir, decir lo siguiente: según las tradiciones del Egipto antiguo y según las palabras del mismo dios Osiris, dice lo siguiente: sí, Ignacio, el alma humana puede morir. Muchas veces, en el descenso fatal, el alma es hija del cielo y su viaje es una prueba, es decir, el viaje a este mundo material es una prueba para el alma. Si en su amor desenfrenado a la materia pierde el recuerdo de su origen, la brasa divina que en ella estaba y que hubiera podido llegar a ser más brillante que una estrella, vuelve a la región etérea, átomo sin vida, y el alma se desagrega en un torbellino de elementos groseros. Tal es el destino de las almas irremediablemente bajas y malvadas. Su tortura sola termina con la destrucción, que es la pérdida de toda conciencia. Según el dios Osiris, cuando tú te olvidas de que hay un mundo espiritual, tu alma muere, Ignacio. Son las palabras del dios Osiris. Por lo tanto, es importante esto. Importante en el sentido de que estamos en un mundo muy oscuro, pero que por primera vez después de cientos de años comienza a renacer desde las mismas bases de la oscuridad, de la materia, el paso a este mundo espiritual. Increíble. Hay 2 principios en ese sentido: un principio material y un principio espiritual. Me quedaban las palabras de Osiris, como el materialista, como el acumulador,
cómo el apegado exclusivamente a las cosas tangibles y materiales es en el fondo un desalmado. Un desalmado. Y hay un pasaje para el epílogo que dice lo siguiente: mira de este lado, dice Osiris. ¿Ves aquel enjambre de almas que tratan de remontarse a la luna? Las unas son rechazadas hacia la tierra como torbellinos de pájaros bajo los golpes de la tempestad. Las otras alcanzan las grandes alturas de la esfera superior, que los arrastra en su rotación. Una vez llegadas allá, recobran la visión de las cosas divinas. Ignacio, poco a poco estamos recobrando como mundo la visión de las cosas divinas. Poco a poco, pero es un comienzo, Ignacio.